Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada me han dicho que no me he presentado en los videos anteriores, así que para los que no me conocen, mi nombre es José Santiago Darwich, soy grafoanalista y con intenciones de difundir la grafología y la literatura, voy a continuar con esta serie de videos con Edgar Allan Poe. Bueno, como siempre digo, no es la idea hacer un análisis grafológico de Poe, ni decir si tenía determinada característica o que era de tal o de cual manera, sino más bien con un fin puramente académico. Primero voy a leerles uno de sus poemas y luego voy a destacar ciertos rasgos gráficos de su escritura en un escrito facsímil de él y voy a enseñarles cómo interpretar estos rasgos gráficos por separado. En cuanto a las referencias, es un autor que ha influenciado en innumerables cantidades de artistas. Podemos mencionar, por ejemplo, la película El Cuervo, Guía para un asesino, protagonizada por John Cusack y Luke Evans, en la que, bueno, es una película de ficción que narra los supuestos últimos días de la vida de Poe. También la serie The Following, protagonizada por Kevin Bacon, hace referencia en reiteradas oportunidades al autor que hoy nos ocupa. También Netflix anunció para enero el estreno de Los Crímenes de la Academia, película basada en el libro de Louis Bayard y protagonizada por Christian Bale y Henry Melling, quien interpreta, según la reseña oficial, a un cadete excéntrico con desdén por los rigores del ejército y afición por la poesía, un joven llamado Edgar Allan Poe. Por último, y saliendo de la pantalla, mencionamos a Corazón delator, canción de Soda Stereo compuesta por Gustavo Cerati, que lleva por título el nombre de uno de los escritos más conocidos de Poe y refiere al mismo. Bueno, la poesía que hoy les traigo se titula Solo y ahora voy a intentar recitárselas. Desde el tiempo de mi niñez, no he sido como otros eran, no he visto como otros veían. No pude sacar mis pasiones desde una común primavera. De la misma fuente me he tomado mi pena. No se despertaría mi corazón a la alegría con el mismo tono. Todo lo que quise, lo quise solo. Entonces, en mi niñez, en el amanecer de una muy tempestuosa vida, se sacó, desde cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta, la nube que tomó forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Vamos a aprovechar que estamos con Poe y vamos a hablar de los fantasmas. En grafología se llaman fantasmas a estos espacios en blanco que se dan como consecuencia a movimientos de retracción sobre los finales de las líneas. ¿Ven cómo en determinadas líneas se aleja un poco del margen? Bueno, obviamente siempre van a aparecer en la zona derecha del escrito. Cuando hablamos de margen derecho, hablamos, entre otras cosas, del futuro. ¿Pero qué del futuro? Simplemente la manera en que la persona se predispone a encararlo. Hay personas que tienden a ir más decididas y otras de manera más, digamos, precavida. Es decir, cuando hablamos de margen derecho, estamos frente a lo que en psicología se denomina abismo vital, razón por la cual es lógica la aparición de estos blancos frente a decisiones que se deben tomar con respecto del futuro, las cuales generan miedos e inseguridades. Si están situados en la parte superior de la página, se interpretan como temores de raíz angustiosa que se proyectan sobre futuros acontecimientos a nivel consciente. Si esto mismo ocurre en la parte inferior del texto, la interpretación es la misma, solo que ese temor, esa angustia, es inconsciente. En este caso, como vemos, tiene estos fantasmas a lo largo de todo el margen derecho. Otro gesto gráfico que quiero destacarles es el de la escritura como libros. ¿Notan cómo deja cierta sangría después de cada punto y aparte? Esto es característico de lo que se conoce como márgenes como libros y se interpreta como búsqueda de originalidad y distinción,
tendencia a la introversión, gusto por la poesía, buenos modales y sentido estético. También quiero destacarles que la escritura es complicada o adornada. Principalmente lo notamos en las mayúsculas, las cuales tienden a ser más dibujadas, a tener cierta gracia. Se interpretan como coquetería, vanidad, falta de practicidad, deseos de llamar la atención, frivolidad y posible deshonestidad. Si la complicación de la letra es muy exagerada, no es este el caso, puede llegar a la exaltación y al desarreglo de la imaginación. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y ya saben, si es así, pueden compartirlo, darle me gusta y no olviden suscribirse para ver los próximos videos. Saludos.